con nuestro siguiente invitado, que es, como todas las semanas, un representante del Instituto Peruano de Economía. En este caso es el señor Martín Valencia, jefe de estudios económicos del IPE. ¿Qué tal? Buenas noches. Ustedes han hecho una proyección y han dicho que por 4 años consecutivos no se cumplirá la regla fiscal. Eso compromete el próximo año también. Y quisiéramos hablar de eso, pero primero quisiera una precisión. Ayer estaba aquí el presidente del Consejo de Ministros y trató de arrogarse o de arrogar para el gobierno, que el gobierno se arrogara el mérito del control de la inflación. Yo decía que no, que eso es un mérito del Banco Central de Reserva. ¿Quién tenía la razón? Efectivamente, el Ejecutivo no es el encargado de la política monetaria en el país. El encargado es el Banco Central de Reserva. Tiene distintas herramientas para hacerlo. La principal de ellas, la tasa de interés de referencia, la cual tuvo un alza durante 2022 y ahora ha ido monitoreando cada vez y efectivamente quien tiene el manejo es el Banco Central de Reserva. Es una relación entre la masa monetaria circulante, por eso la tasa de interés sirve para que lo que circula sea mayor o menor, efectivamente, el encaje y todo lo demás, las esterilizaciones que se hacen, y la riqueza que existe, los bienes y servicios que hay en una sociedad, si no me equivoco. Sí, lo que ocurrió entre 2021 y 2022 fue en parte un choque de oferta con altos precios de materias primas agrícolas, pero también poco a poco aumentó la inflación subyacente. ¿Eso qué significa? Que hay una demanda más fuerte en el Perú. Y para contrarrestar esa inflación, lo que se trata de hacer es congelar un poco, enfriar la economía un poco. Para ello se sube la tasa de interés de referencia, las entidades financieras siguen al Banco Central de Reserva en eso, y entonces se desacelera, se retrocede en las expectativas también. En el otorgamiento de créditos, entre otras cosas, para poder enfriar un poco el consumo y el gasto, ¿no? El presidente del Consejo de Ministros decía que ellos habían contribuido a través de un clima favorable a la inversión privada. ¿Tiene eso algo que ver? Digamos, ¿hay una relación causa-efecto entre una cosa y la otra? No vería cuál sería No, yo tampoco, pero digamos, como no es mi especialidad, sino a partir de la curiosidad periodística, quería una opinión autorizada. Muy bien, entonces establecido que el control de la inflación nada tiene que ver con el Poder Ejecutivo, vamos al otro asunto que sí tiene que ver con el Poder Ejecutivo, que es el déficit fiscal, la diferencia entre lo que recauda el Estado y lo que gasta el Estado en determinado gobierno. Antes la regla fiscal era que no podía ser mayor a 2.4. En largo plazo es 1%. 1%, sí. Pero esta regla se puede ir cambiando temporalmente. A inicios de año la regla para el 2024 era 2.5. 2.5. Y se elevó a 2.8. Se elevó, no, la elevaron. Bueno, la elevó por decreto. Es una fórmula impersonal. Sí. Quienes iban a incurrir en el déficit la elevaron para permitírselo sin tanto roche. Y aún así, no la van a cumplir. Flagrante. ¿La subieron a 3.8? No, a 2.8. 2.8, perdón. Y hasta noviembre el déficit está en 3.9. Nosotros proyectamos que va a cerrar en 3.8. Entonces, aún cuando... Un punto porcentual más de lo que ellos ya se habían conseguido laxamente. Así es. Incrementaron la regla como para darse un espacio y sin embargo lo superaron ampliamente. Y ustedes dicen que esto va a ser, digamos, así también, en el sentido de que no se va a cumplir la regla el próximo año. Vamos a llegar a eso, pero ¿qué cosa es lo que explica que este año el déficit fiscal se vaya a 3.8? La principal razón es una caída en ingresos, debido a que en parte de la actividad económica del 2023 hubo recesión, entonces las regularizaciones de este año
los pagos a cuenta de este año han sido menores. Parte de ello también es incrementos del gasto bastante fuertes, sobre todo en el gasto corriente, que ya estaban presupuestados, pero que han venido en parte por gasto corriente es sueldo, remuneraciones, bienes y servicios. Sí. Ha habido un incremento bastante fuerte en remuneraciones en el caso del sector educación y salud. Parte de ello también por decisiones del legislativo en leyes que se aprobaron en años anteriores. Entonces ha habido por un lado una caída fuerte de ingresos y por otro lado un aumento de gasto, aunque el componente principal ha sido la caída de ingresos. Y acerca de ello, el legislativo ha continuado aprobando exoneraciones tributarias, por ejemplo, que se conocen como gasto tributario, es decir, reducen la capacidad de ingresos que tiene el Estado en el largo plazo. Y por otra parte, desde el Ejecutivo no se ve muchos esfuerzos para incrementar los ingresos en el mediano plazo. El Perú tiene una de las tasas de presión tributaria más bajas de América Latina, tan solo entre 14 y 15%. Y eso se tendría que mejorar, tendrías que encontrar maneras de mejorar los ingresos permanentes del Estado en el largo plazo, y sin embargo no se han visto muchos esfuerzos en ese sentido. Y ustedes han dicho el próximo año tampoco se va a cumplir la regla fiscal. Sí, la regla vigente para el próximo año es de 2.4%. Volvemos a la digamos, que existía aproximadamente, inicialmente. Sí. Y aun cuando el déficit se va a reducir fuertemente... ¿Por mayores ingresos? Por mayores ingresos, debido a que este año ha sido mejor en actividad económica. Entonces entre marzo y abril de todos los años ocurre el proceso que se llama regularización de pago del impuesto a la renta, ¿no? Sí. Las empresas regularizan lo que debían haber pagado en el 2024, entonces por ese lado va a haber ingresos bastante fuertes, y también por algo más técnico que es ajustes en los coeficientes de pago a cuenta. Entonces esos dos motivos van a ayudar a aumentar los ingresos y por ese lado reducir el déficit. Si es que no aumentan los egresos. Si es que no aumentan los egresos. Pero, digamos, varios ex ministros de Economía que hemos entrevistado a raíz de esto dicen o expresan su preocupación porque un gobierno en busca de popularidad, digamos, es muy susceptible de ceder al aumento o de plantear el aumento de egresos. Si se incrementan los ingresos, pero también los egresos, no hay manera de que el déficit se reduzca, ¿no? Justamente. El gobierno tiene esa tentación siempre en épocas de bonanza de ingresos, y este gobierno en parte con el precedente de este año, que dijo que el déficit fiscal iba a ser de tanto y ha sido mucho más alto, existe efectivamente la incertidumbre acerca de cuál va a ser su manejo macroeconómico el próximo año y aún más en el 2026. Porque en el 2026 no habría estos ingresos fuertes del 25, sino... sí, disculpe. No, termine y voy a hacer la pregunta, sí. Entonces, en el 2026 hay mayor incertidumbre, además si continúa el gobierno actual, quizás hay un mayor incentivo a gastar incluso más, y también es último año de gobiernos nacionales, que también van a probablemente gastar más fuerte debido a que es su último año. Entonces hay riesgos a que la meta no se cumpla sería un cuarto año consecutivo. Pero eso no quiere decir que ustedes son optimistas respecto del quinto año, sino que solamente se animan a hacer el pronóstico hasta el año próximo. Sí, todavía hay bastante incertidumbre acerca del 2027, pero cuando mantienes tantos años de mal manejo macroeconómico o irresponsable de algún modo, como vemos en otros países, eso continúa, como vimos en el propio Perú hace 35 o 40 años, sí. eso en se Argentina acarrea recientemente. Sí. Entonces, antes de Milei, digo, sí. No hay tanta información aún acerca de qué podría ocurrir en 2027. Tenemos una elección
con más incertidumbre todavía que quizás las últimas campañas. Sí. Pero si se mantiene esta tendencia y si tenemos un nuevo Congreso que también está predispuesto a mayores exoneraciones tributarias, hay bastante preocupación en el largo plazo. Muy bien. Muchas gracias por las dos aclaraciones, la que tiene que ver con la regla fiscal y la que tiene que ver con el control de la inflación, a el jefe de estudios económicos del Instituto Peruano de Economía, Martín Valencia. Gracias.